días a todos. Tengo la bendición de dar para ustedes la charla hoy. De todas maneras, yo hablo mucho, pero cuando me toca dar conferencias así para público me pongo muy nerviosa. Pero creo que eso nos pasa a todos, estar frente a cámaras. Yo tengo 3 temas muy lindos, maravillosos, que voy a leer, y uno de ellos llama Nuestros deseos originales. Son de 2 hojitas cada uno. El otro dice: ¿qué enseñamos a nuestros hijos sobre el origen del hombre? Y el otro es: ¿recordamos otras vidas o recordamos las vidas de otros? Son charlas que daba nuestro maestro, el señor Jesús González, y las tiene plasmadas en sus libros. Es una persona maravillosa, y las encontré acá en unos documentos que dejó mi esposo, sus rayaditos y todo, y razón por la cual no pasé en diapositiva, porque pues están todas rayaditas, ¿no? Él subrayaba siempre lo que más le interesaba, pero quiero compartirlo con ustedes. Nuestros deseos originales. Cuando Emanuel Swedenborg preguntó en cierta ocasión a maestros en el mundo espiritual sobre cielo y el infierno, el famoso espiritualista y científico del siglo XVIII, que visitó y exploró el mundo espiritual por casi 30 años, transcribió esta respuesta. ¿Por qué les hablo sobre el mundo espiritual? Porque es el tema que estamos manejando constantemente día a día y que nos impulsa verdaderamente a ser mejores, a restaurar ancestros, a aprender más, a querer buscar verdades internas en nosotros. Entonces dice así: hay 3 realidades básicas en el infierno que son simplemente lo contrario de las realidades del cielo. Los aspectos básicos del infierno son 3 amores o deseos. El deseo de gobernar o mandar motivado por la gloria personal. El deseo de tener lo que pertenece a otros debido al amor por las cosas del mundo y el placer por las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Las realidades básicas del cielo son los 3 deseos o amores opuestos a esos. El amor o deseo de gobernar motivado por el afán de ser útil, el querer tener bienes debido al deseo de ponerlos en un buen uso y el placer en el verdadero amor matrimonial. Increíble este espiritualista del siglo XVIII venir a hablarnos realidades que estamos viviendo ahora. Como podemos ver, creamos el cielo y el infierno, o la felicidad y la desdicha, según el uso de nuestros amores y actitudes. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad de realmente recuperar y mantener la actitud correcta sobre los 4 deseos originales recibidos de nuestro Creador para cumplir con el propósito de nuestras vidas. Estos 4 deseos originales son: el deseo de amor sexual. La forma apropiada de cumplir este deseo es guardando la ley básica del cosmos, que ya nos fue dada en el principio con la expresión simbólica no comer del fruto, lo que significa abstinencia antes del matrimonio y amor y fidelidad absoluta a nuestro cónyuge después del matrimonio. De esta forma es como realizaremos el ideal de un amor eterno y uno de una familia que nos dará la mayor paz y felicidad para siempre. Por el contrario, el mal uso de este deseo natural nos arrastra al amor por la variedad o el sexo libre. En otros términos, el amor por la fornicación y el adulterio, que es totalmente opuesto al verdadero amor matrimonial. Al final,
La gente involucrada en este tipo de amor nunca encuentra satisfacción permanente e inevitablemente se sumergen en la decepción y la infelicidad. El deseo de tener cosas materiales, amor por las cosas del mundo, no hay nada equivocado con nuestro deseo por tener cosas, por ser rico, adinerado y próspero, por ser un millonario, tener tierras y propiedades. Todas estas aspiraciones se relacionan con el deseo de ejercer un verdadero dominio de amor sobre el medio ambiente, permitiéndonos ser los verdaderos señores de la creación. Pero, ¿cuál es la actitud apropiada para cumplir esos deseos? Si cuando lo que poseemos se usa correctamente para el beneficio y el servicio de los demás, generando alegría y felicidad, así como armonía en el medio ambiente, todo es perfectamente aceptable, bueno y legítimo. Por otra parte, cuando mantenemos riqueza solamente para satisfacer nuestros intereses particulares y nuestro poder y gloria personal, eso es injusto y a largo plazo resultará insatisfacción y fracasos. El deseo de autoridad, amor al poder. Todos deseamos ser un rey o una reina. Es un deseo original y natural debido a nuestra posición y dignidad como hijos de Dios. La forma apropiada de ejercer este deseo es llegar a ser un verdadero líder. Un verdadero líder es el que satisface en ser útil y el que se satisface en ser útil y el que genuina y sinceramente ama y sirve a los demás. Por lo tanto, tal persona es naturalmente apreciada por todos los que le rodean y quienes gustosamente le darán reconocimiento, poder y posición. Valor y posición. Cuando tenemos verdadero valor en nosotros mismos y las calificaciones necesarias, tarde o temprano, aun cuando no lo queramos ni lo busquemos, se nos dará posición y autoridad. Por el contrario, cuando alguien disfruta de una posición para su propia gloria y beneficio, obviamente carece de valor moral y a largo plazo tal persona terminará perdiendo su posición. Cuarto, el deseo de autoperfección. Esta es una ambición o deseo original que nos motiva siempre a alcanzar nuestro potencial como hijos de Dios. Todos tenemos este deseo de ser mejores y de tener éxito. Nos gusta adquirir conocimientos y desarrollar habilidades. Queremos sobresalir y lograr la excelencia en las cosas que hacemos. Nos gusta ser reconocidos, admirados y famosos. Deseamos llegar a ser grandes artistas, científicos, conferencistas, campeones deportivos, inventores, filántropos, etc. Como ya hemos dicho, la actitud apropiada para realizar estas aspiraciones consiste en usar todos nuestros logros para el bien y la felicidad de los demás. De lo contrario, nuestros deseos, ambiciones, esperanzas centradas solo en nosotros mismos desarrolla la codicia. El ejército de la libertad, si está en conformidad con la ley divina, genera libertinaje. El mal uso del amor se torna en lujuria. Nuestra dignidad y orgullo natural de ser hijos de Dios se transforma cuando no vivimos centrados en Dios, en vanidad y arrogancia. Si no usamos apropiadamente nuestros talentos, creatividad e ingenio para ayudar a los demás, a menudo se convierten en malicia. Ningún aspecto básico del carácter humano es esencialmente malo. El bien y el mal son asuntos de dirección. Cuando los deseos de nuestra naturaleza original están mal dirigidos, originan nuestra naturaleza caída, básicamente egoísmo. Por esta razón, las causas o raíces de nuestra mala conducta resultan ser la inversión de las principales fuerzas para la bondad. Todo comienza conmigo. Basados en el verdadero amor, necesitamos un nuevo despertar o un darse cuenta de que nos beneficiaremos más
en tanto que vivamos más genuinamente para nuestros semejantes. En el futuro siglo XXI el egoísmo disminuirá. La vida, el honor y la gloria basados en el altruismo definitivamente triunfarán. Necesitamos restaurar completamente nuestra sensibilidad espiritual de forma que jamás podamos con nuestra conducta dañar o perjudicar a otros, ya que sentiríamos la pena y el dolor de los demás como el nuestro propio. Del mismo modo, nuestra felicidad también se logrará haciendo a otros felices. Cada uno de nosotros somos el verdadero punto de partida para un mundo más ideal. La felicidad y la verdadera paz en el mundo se inicia con la perfección de nuestro carácter y conducta moral. Motivados por este amor verdadero, nuestras vidas prosperarán y finalmente seremos capaces de crear un nuevo y mejor futuro para la humanidad. ¿Qué les parece? Hermoso, ¿no? Y ahora esto complementa con otra charla cortita que dice que enseñamos a nuestros hijos sobre el origen del hombre, también por Jesús González. Él cuenta que recientemente su hijo estaba en el primer año del liceo y le pidió que ayudara a una tarea para historia, responder a la siguiente pregunta. ¿Qué diferencia se encuentra entre las explicaciones científicas y religiosas sobre el origen del hombre? Y él le respondió su tarea con esto. Ante este complejo problema de comparar explicaciones para saber si la ciencia está más acertada o si la religión está un poco más anticuada en cuanto a explicaciones se refiere, mi primera reacción fue examinar qué referencias le fueron dadas a mi hijo para responder a esta tarea. Mi sorpresa fue descubrir que lo que sí está realmente anticuado son los propios textos escolares que ignoran los últimos descubrimientos científicos sobre el tema. La ciencia y la religión deberían trabajar juntas y en armonía, puesto que ambas sirven para superar nuestra ignorancia externa e interna, y no deberían existir diferencias, contradicciones o antagonismos entre ambas. Como Albert Einstein comentó, la ciencia sin la religión está lisiada y la religión sin la ciencia está ciega. Hoy tenemos que agradecer que muchos de los descubrimientos de la ciencia actual están ayudando a unificar y clarificar muchos de los viejos conceptos religiosos, sobre todo los nuevos y revolucionarios avances en las áreas de la física cuántica, la biología molecular y la parapsicología. Desafortunadamente, en siglos pasados, desde los tiempos de Galileo Galilei, existen serias e irreconciliables disputas entre el punto de vista de la religión y la ciencia, fundamentalmente provocadas por la ignorancia y una actitud de prepotencia y fanatismo que muchas veces estaba y está presente en ambos lados. Con respecto a las explicaciones científicas y religiosas sobre el origen del hombre, reconocemos que existen diferencias, pero con el tiempo esperamos que esas diferencias desaparezcan. Recientes descubrimientos realizados a través de la biología genética aportan hoy una nueva luz y, lo que es más importante, un nuevo método en la búsqueda de nuestros antepasados y de nuestros orígenes. Los biólogos modernos Rebecca Lee Kahn, Mark Snonekin y Alan C. Wilson de la Universidad de California en Berkeley hicieron una investigación a través de rastrear el código genético del ADN mitocondrial, el cual se transmite exclusivamente por la línea materna y que obtuvieron de las placentas de 147 mujeres de todas las razas y puntos geográficos de los 5 continentes. Los resultados obtenidos llevaron a una interesante y poderosa conclusión. Cada uno de nosotros, como parte de la humanidad, podemos rastrear nuestro linaje hasta una única mujer que curiosamente estos científicos apodaron la Eva mitocondrial.
Estos resultados fueron publicados el 1 de enero de 1987 bajo el título La evolución humana y el DNA mitocondrial. En Nature, una de las revistas científicas de mayor prestigio, esta investigación, como era de esperar, causó una gran controversia y luego fue seguida de numerosos intentos para refutar el dónde y cuándo de sus conclusiones. Pero a pesar de la controversia y las dudas sobre el lugar y el tiempo de la aparición de esta supuesta primera antepasada, nadie puede negar el postulado fundamental de que nuestros genes provienen de ella. Es oportuno aclarar que esto no prueba científicamente la existencia de Eva, solo de la necesidad matemática de una primera antepasada de quien todos heredamos nuestro ADN mitocondrial. Por ejemplo, sabemos que tuvo que tener por lo menos 2 hijas con hijos que sobrevivieron, porque si solo tuviese una hija, esa hija sería la que llevara el título de Eva mitocondrial. También es necesario mencionar aquí otro interesante descubrimiento reciente publicado el 11 de julio de 1997, que resultó de un análisis de ADN mitocondrial extraído del hueso de un neandertal, por el que se mostró que los neandertal no han contribuido ningún material genético a los humanos modernos, Homo sapiens, y por lo tanto no se les puede considerar como nuestros antepasados. En otro estudio publicado en Journal of Science, el 25 de mayo del 95, los científicos Robert Dory de la Universidad de Yale, Walter Gilbert de la Universidad de Harvard e Hiroshi Akashi de la Universidad de Chicago descartaron la idea de que el hombre moderno apareció simultáneamente en distintas partes del mundo. En este caso, estos científicos se enfocaron su rastreo genético en el cromosoma Y, que es determinante del sexo masculino, exclusivo del varón y que se pasa solo de padre a hijo. Al no encontrar variaciones después de analizar uno de los genes del cromosoma Y extraído de 38 hombres de distintas partes del globo, concluyeron que los antepasados de la humanidad provienen de una pequeña población concentrada. En esta ocasión, y me imagino que para evitar controversia, estos científicos no quisieron mencionar, ni mucho menos bautizar con el nombre de Adán el cromosoma Y. A ese primer antepasado masculino del que todos los varones heredamos los genes de dicho cromosoma. Estos hallazgos son consistentes con el prevaleciente punto de vista ante los antropólogos que el origen de nuestra especie fue un hecho reciente que sucedió en una región y que luego los seres humanos se diseminaron por el mundo. Las variaciones raciales de hoy se originaron después de esa dispersión. La raza humana comenzó en un cierto punto específico de la historia de nuestro planeta, así como nuestra propia vida individual también tuvo un punto de comienzo. Hagamos la siguiente comparación. Nuestro padre y nuestra madre son el punto de comienzo de nuestra vida. Ellos nos transmitieron sus características y genes que estaban contenidos en las 2 células originales que se unieron en el momento de la concepción y que luego al multiplicarse dieron origen a la inmensa cantidad de células que componen los órganos de nuestro cuerpo. Cada célula de nuestro cuerpo porta ese código genético exclusivo y característico de cada individuo y que proviene de las 2 células originales. En forma similar, los casi aproximadamente 6 millones en esa época de personas que actualmente conforman la población mundial provienen de la multiplicación que ocurrió a través del tiempo en las distintas generaciones y que al retroceder en nuestro árbol genealógico nos llevaría a nuestros antepasados originales, el primer padre y la primera madre. La primera pareja humana, origen de nuestra especie. Cada uno de nosotros porta ese código genético exclusivo y característico de nuestra especie, dado por esos padres originales. Llegarán finalmente los biólogos a la conclusión de que el Adán y la Eva del relato bíblico, la primera pareja de nuestros antepasados, de hecho realmente existieron
Yo tengo confianza que en un futuro se llegará al fondo de esta cuestión, incluso por los métodos de la ciencia. Las visiones, revelaciones y otras experiencias místicas son también un camino de conocimiento válido para descubrir la verdad sobre nuestro pasado, aunque sea diferente del método científico. Por ejemplo, en un libro con mensajes desde el mundo espiritual dictado a una medium por el doctor Sang-Hyun Lee y recientemente publicado bajo el título La realidad del mundo espiritual y la vida en la Tierra, se describen los diferentes encuentros que el doctor Lee tiene con importantes personajes del pasado y entre ellos encontramos un interesante encuentro nada menos que con los mismísimos Adán y Eva y nuestros progenitores. Según el punto de vista de la religión, una de las características que distingue a los seres humanos del resto de los animales es que poseemos un espíritu único, eterno e indestructible. Por tanto, cuando se hace referencia o menciona a la primera pareja original, según la Biblia, Adán y Eva, es para referirse respectivamente al primer espíritu masculino eterno e indestructible de un hombre Adán y de una mujer Eva. El resto de todos los espíritus humanos ahora existentes se originaron y multiplicaron a partir de estos dos primeros espíritus humanos, padre y madre. La preocupación fundamental de la religión es clarificar su origen espiritual y divino, así como el propósito o el porqué de su creación, evitando especular sobre los todavía desconocidos detalles del cómo ocurrió su origen biológico o físico. Las preguntas relacionadas con nuestro origen físico-biológico es un problema que compete a la ciencia y que esperamos puedan dar una respuesta satisfactoria en un futuro no muy lejano. Aún en el supuesto caso de que múltiples parejas de homínidos estuvieran involucrados en nuestro origen biológico, ello no presentaría ningún problema con el planteamiento básico presentado por la religión acerca de que Dios está detrás de ese proceso evolutivo y creativo que nos creó como a sus hijos, a su imagen y semejanza, varón y hembra nos creó. Entonces, basado en esto, viene este cuestionamiento que dice, ¿recordamos otras vidas o recordamos las vidas de otros? Es muy importante que nosotros nos ilustremos porque está en furor el hablar de la reencarnación. Entonces nosotros tenemos que tener muy claro de dónde venimos para que no nos confundan con la ciencia o con la parapsicología, que son ciencias maravillosas y se enfocan por el lado de la restauración. Y a medida que les lea, que es lástima que no son sino dos hojitas, dos hojitas, cuando vaya mirando les hago algunos comentarios acerca. Dice, ¿recordamos otras vidas o recordamos las vidas de otros? Un análisis crítico de la teoría de la reencarnación por Jesús González. En la actualidad muchas personas creen y están fascinadas con la idea de la reencarnación. Los estantes de la librería están llenos de libros sobre el tema. Incluso está de moda el hacerse con la ayuda de la hipnosis, una regresión con el propósito de descubrir y poder recordar nuestras vidas pasadas. El hecho de que muchas personas recuerdan eventos y experiencias de los que están totalmente seguros no pertenecen a su vida actual. Es quizá el argumento más poderoso a favor de la teoría de la reencarnación. ¿Cómo explicar estas vivencias? ¿Quién soy yo realmente? ¿Soy acaso alguien del pasado que después de sucesivas vidas habita ahora en este nuevo cuerpo temporal? Si la reencarnación es cierta, se basa en dos importantes hipótesis que es oportuno analizar. Primero, que yo existía antes de nacer. Segundo, que cada uno de nosotros y todos los antepasados que nos precedieron desde los mismos orígenes, así como cada bebé que engendramos y consideramos nuestros, somos alguien que ya vivió innumerables veces en el pasado. A pesar de mi personalidad actual, mi género, ADN, genes, apariencia, carácter individual única e irrepetible, yo soy ese alguien del pasado.
está ahora usando este cuerpo en el que resido actualmente. Todo esto nos presenta necesariamente un serio problema de identidad. En ese sentido, la cosa menos atractiva en la teoría de la reencarnación es que nuestra identidad cambiaría con cada nueva vida. Incluso si la profunda esencia individual no cambia, como muchos creyentes en esta teoría mantienen, esta posición encuentra grandes objeciones. Si nos reencarnamos, nuestra identidad es solo absoluta en relación a nosotros mismos. No se puede construir una pareja y familia en forma definitiva y eterna. Somos simplemente almas individuales moviéndonos en este vasto cosmos, naciendo y casándonos unos con otros repetidamente. Después de nuestra muerte volvemos de nuevo y pertenecemos temporalmente a otra familia, a otro cónyuge. No hay continuidad más allá del ser individual. No existen relaciones conyugales o familiares eternas. En contraste, la belleza del amor real y auténtico es que deseamos que nuestra pareja y familia tenga ese lazo eterno y absoluto, que nuestro padre sea siempre nuestro padre, nuestra madre sea siempre nuestra madre, nuestro amado cónyuge sea siempre nuestro cónyuge, esa alma gemela permanente, nuestros hijos, nietos, bisnietos y demás descendientes sigan siendo nuestros descendientes, antepasados y descendientes. Ese bello concepto del linaje y la ascendencia llega a perder todo su sentido en la teoría de la reencarnación. Además, si partimos de estos dos supuestos que ya mencionamos, de que existimos antes de nacer y que ya vivimos vidas anteriores y los aplicamos en forma rigurosa para explicar la multiplicación y evolución de nuestro espíritu, la conclusión a la que llegaríamos es que debería existir un número fijo de espíritus humanos. Ese número por lo menos tendría que ser como mínimo de aproximadamente 6.000 millones de almas, que son las que viven en este momento en los cuerpos de la población humana actual. Este número de espíritus sería el que repetidamente regresaría varias veces a la Tierra a encarnarse, a encarnarse y reencarnarse. El número de reencarnaciones necesarias o posibles vidas o posibles reencarnaciones necesarias o posibles varía mucho según las diversas tradiciones espirituales que mantienen la creencia en la reencarnación. El primer problema con dicho planteamiento es que no existiría una multiplicación o crecimiento en la población de seres espirituales humanos, como definitivamente vemos que ocurre en este plano físico. A menos que inventemos nuevas teorías para explicar cómo aparece, nace o es creado cada nuevo espíritu humano. Por ejemplo, hace 10.000 años, cuando el número de habitantes era relativamente pequeño comparado con el de hoy en día, nos podemos imaginar la enorme lista formada por todos esos espíritus esperando encontrar un cuerpo disponible en el que reencarnar, dada la poca cantidad de cuerpos en comparación al de espíritus. Si ese espíritu eterno e indestructible que todos poseemos no se crea cuando nacemos, ¿cuándo, cómo y de dónde apareció ese enorme número de personas espirituales? ¿Cuándo, dónde y cómo nacieron, se engendraron o fueron creados? Definitivamente la teoría de la reencarnación plantea muchas más preguntas que respuestas. Nosotros no continuamos simplemente existiendo después de nuestra muerte. Desde el comienzo y a través de nuestras vidas vivimos en ambos mundos, el físico y el espiritual. Aunque la mayoría no estamos conscientes de esto, debido a que nuestros sentidos espirituales no están abiertos, vivimos rodeados por una gran cantidad de observadores. Aunque sean espíritus desencarnados, existen a nuestro alrededor e influencian y guían nuestros asuntos cotidianos. La teología católica, romana y cristiana ortodoxa y la cristiana ortodoxa reconocen ese hecho en su doctrina, lo que se conoce como la comunión mística de los santos. Los católicos afirman que existe una constante comunión entre el mundo físico y el mundo espiritual, por lo que hacen énfasis en la importancia de las oraciones para recibir la intercesión de los santos y continúen con su preocupación por la salud espiritual de este mundo. Se enseña también que cada persona tiene un ángel guardián que nos asiste a evitar el mal
y actuar con justicia. También se reconoce la existencia e influencia de espíritus malos. El Evangelio claramente nos muestra cómo Jesucristo creía en estas fuerzas demoníacas y dedicó tiempo de su ministerio para liberar a muchas personas de tales influencias. Estas creencias son muy similares en la mayoría de las religiones en el mundo. En el Oriente, por ejemplo, confucianismo, hinduismo, budismo, sintoísmo, etcétera, existe un gran respeto y culto por los antepasados difuntos a los cuales se venera y se les pide protección. Místicos, videntes, santos y espiritualistas que tienen conocimientos y vivencias reales de la vida en el mundo espiritual reconocen la relación tan estrecha y cercana que existe entre estos dos mundos y que, seamos conscientes o no, nadie escapa a dicha influencia. Una de las personas que podríamos considerar una autoridad sobre este tema es el científico y místico del siglo XVIII, Emanuel Swedenborg. Vuelve y lo nombra, que visitó y exploró el mundo espiritual por casi 30 años, registrando muchas de sus experiencias en 30 volúmenes publicados en latín. De acuerdo a Swedenborg, la gente sí puede realmente recordar vidas pasadas. Sin embargo, las vidas que recuerdan no son las suyas propias, sino las de las otras personas que vivieron en el pasado. Nosotros podemos acceder a la memoria de los espíritus que colaboran y están asociados con nosotros, de forma que podemos recordar sus vidas como si fueran las nuestras propias. Generalmente, esos espíritus tienen en común con nosotros un carácter, nivel, temperamento y misión similares, y por eso es que se asocian con nosotros. Los buenos espíritus benefician y cooperan con nosotros para acelerar nuestro desarrollo espiritual y el trabajo de la restauración en la providencia de Dios. A cambio de dicho servicio pueden avanzar a niveles más altos a través de las personas a las que ayudan. En contraste, espíritus malos y vengativos pueden influirnos y tentarnos a actuar de forma inmoral o violenta. Estos espíritus se desahogan influyendo a la gente a realizar acciones inmorales y destructivas debido a su bajo nivel y a sus tremendas frustraciones y resentimientos. En este caso, la persona debe resistir fuertemente ese impulso malo, confrontarlo y superarlo, pues de otra forma no podrá liberarse de esas influencias negativas. Los espíritus son siempre atraídos a personas que tienen un nivel, circunstancia, temperamento y misión similares a las de ellos. Debe existir una base recíproca, ya sea consciente o subconsciente. Para eso tenemos las condiciones que nuestro Padre verdadero nos ha enseñado. Para comprobar experimentalmente la tesis anterior y poder refutar quizá lo que constituye el argumento más convincente a favor de la reencarnación, basado en el hecho de poder recordar vidas pasadas, proponemos el siguiente experimento. Seleccionar una persona sin prejuicios que no haya pasado por una regresión hipnótica anteriormente. Establecer que esta persona pueda ser hipnotizada y que no recuerde lo que dice durante la hipnosis. Escoger por lo menos a 3 regresionistas que no se conozcan entre ellos. Realizar las regresiones bajo observación, grabarlas en video y no informar al sujeto del experimento nada del contenido de las regresiones hasta que todos los datos son recopilados. Resumir todo lo posible las vidas descritas durante las sesiones de regresión separadamente por investigadores que no se conozcan entre sí. Comparar las épocas y fechas en el tiempo de los datos recogidos por los 3 regresionistas. Si 2 o más de las vidas registradas ocurren en un tiempo similar a lo que razonablemente se pueda explicar dada la incertidumbre de la información obtenida, entonces la regresión no prueba la reencarnación, puesto que un espíritu no puede encarnarse en 2 cuerpos al mismo tiempo. Además, si la reencarnación fuese cierta, sería lógico esperar que cada persona recordara siempre la misma secuencia de vidas en cada sesión realizada por cada uno de los regresionistas. Los creyentes de la reencarnación, sin dar una explicación a lo anterior, insisten en que las cosas no funcionan de esa manera. En conclusión, este es el dilema.
recordamos otras vidas o recordamos las vidas de otros. Y tengo para decirles que yo soy fanática de las regresiones, pero para curar traumas y problemas psicológicos que han ocurrido en el pasado. Y realmente sí, cuando llegan a la persona, a la etapa 0, o sea, al vientre, entra alguien, porque conozco mucho la regresión. Entra alguien, pero ese alguien es parte de estos espíritus que estamos nosotros restaurando. Y puede venir y decir, yo estoy enfermo, yo estoy así, yo sufrí de esto y aclarar, pero no es una reencarnación. Es una restauración y para eso tenemos que estudiar mucho el mundo espiritual a través de las enseñanzas de nuestros padres verdaderos y el principio. Porque para que no nos dejemos confundir, porque yo conozco mucho y ayudé a un joven que era tartamudo a través de un médico amigo que hacía regresiones. Y él, al regresarlo, se dio cuenta que su tartamudez fue a través de una golpiza que le dio el papá en medio de una borrachera, y lo juzgó injustamente y no le creyó. El niño de 4 años decía, yo no lo hice, y él decía, sí lo hiciste, y no le creyó y lo golpeó hasta el punto que el niño empezó a decir, no, 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 y así se quedó, porque me tocó presenciar la regresión hasta ese punto. Y el doctor inmediatamente dice, no vas a recordar absolutamente nada, pero vas a superarlo. Tu papá pagó ya el haberte golpeado y haber ocasionado esta tartamudez, porque él, con el sufrimiento que ha tenido viéndote, él ya estaba terminando universidad y no sabía cómo iba a ejercer su profesión siendo tartamudo. Entonces, para curas así, hay solución. En Miami hay una señora que inclusive saca libros, yo los he leído, pero lastimosamente ella cura drogadicción, cura alcoholismo, cura cosas de carnales, pero ella, lastimosamente, ella cree en la reencarnación. Yo no creo, porque gracias a Dios conocí los principios. Y bueno, y para terminar, realmente me encontré como para afianzar pues mi fe. Lo que le seguía a esto era los mensajes de Hyunjin, eso de pronto los dejo para después. Pero Hyunjin habló con el señor Phil, el señor Osterhel, y hay algo aquí que le voy a leer muy cortito, y es que él dice, por varios minutos he estado con él desde el comienzo de la oración. El señor Phil estaba orando. Son personas dentro de nuestra iglesia que tienen el poder de transmitir mensajes del mundo espiritual. Entonces, Hyunjin le dice, por varios minutos he estado con él desde el comienzo de la oración, y sin embargo he esperado porque amo sus oraciones. Él esperó para hablarle porque ama sus oraciones, y ahora no tengo problemas de esperar. Voy a pedir al señor Hosterhal traduzca al darles un corto mensaje esta mañana antes que lleguen sus hermanos y hermanas. Estaba orando para comenzar un servicio dominical. Dice, mi padre ha hablado a ustedes por tanto tiempo, ha hablado en los Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica, y tenía que usar traducción. Así que para mí hacer lo mismo no es problema alguno. Saben que el idioma es uno de los problemas más grandes del mundo, es el problema acerca del cual el padre siempre está pensando cada día. Mi padre anhela tanto poder hablarles en su propio idioma natal, y aún más. Padres quieren que ustedes aprendan su idioma, porque los hijos deben aprender el idioma de los padres. ¿Y quiénes son nuestros padres? Qué lindo. Esta charla, lo que pasa es que es un poquitico más larga, pero es maravillosa. De pronto alguien la quiere leer después y yo se la mando con mucho gusto. Ayu.